SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Vamos a abrir el ágora de Hora 25 ahora mismo y vamos a meternos en los asuntos que claramente marcan la actualidad política de hoy: la justificación de Putin a su guerra en Ucrania, la nueva estructura europea que propone Macron, el pulso entre Podemos e Izquierda Unida por lo que les está pasando en Andalucía, que buscando supuestamente una unión no han proyectado más que desunión. Vamos ahora mismo a todo eso, pero hoy ha sucedido algo que merece una reflexión. Hace exactamente un año, en mayo de 2021, un señor denunció a Íñigo Errejón por haberle dado una patada. Lo que él contaba era que se había acercado a Errejón para pedirle una foto, que Errejón se había negado y que, sin razón aparente y de forma sorpresiva, esto es literal, Errejón le dio a ese señor una patada en el estómago. Y después, además, el testigo que ese señor llevó al juicio aseguró ante el juez que la patada había sido tan violenta que llegó a desplazar a la supuesta víctima 2 metros. Errejón esto lo negó desde el primer momento. Su versión es que este señor se le acercó a las 11 menos 10 de la noche, cuando él estaba con unos amigos en Lavapiés, que el hombre le pidió una foto, que él se negó y que a partir de ahí el hombre le insiste hasta que incluso llega a ponerle el brazo alrededor de la espalda. Errejón dice que le apartó el brazo pero sin darle ningún golpe y menos una patada. Bueno, de este episodio hace un año, la denuncia por esta supuesta patada le lleva persiguiendo a Errejón un año de erosión política, de tensión judicial, y a pesar de que la Fiscalía ya había advertido de que no había caso y pedía la absolución de Errejón, pues un año lleva así. Y hoy el juez efectivamente lo ha absuelto, pero lo más llamativo de todo son algunas cosas de las que cuenta el juez, de las que deja escritas en la sentencia. El juez confirma que a pesar de todas las pruebas que se han practicado, que dice son abundantes, esto lo hizo el juez, a pesar del atestado policial, a pesar de los informes del médico forense, a pesar de que se visionaron todas las cámaras de la zona, a pesar incluso de que se llegaron a mandar esas imágenes de las cámaras de la zona a la policía científica para que intentara mejorarlas, a pesar de todo eso, el juez sentencia que no hay ninguna prueba que acredite que Errejón propinara esa patada al denunciante. Es más, dice el juez que los informes del médico forense no evidencian consecuencia médica alguna derivada de la supuesta patada, cosa que ya es llamativa si estamos hablando de una patada que habría desplazado a la víctima 2 metros. Los informes médicos no evidencian ninguna consecuencia médica. Y ojo a esto, que leo literal del juez: el denunciante, como él mismo reconoce en su declaración, no fue a urgencias hasta 3 días después y lo hizo aprovechando que tenía un hueco libre entre hacerse unos análisis clínicos y visitar al médico especialista que trata su enfermedad con el que tenía cita esa mañana, cosas que no tenían nada que ver con esa supuesta patada. O sea que el denunciante, denunciar sí, pero ir a que le viera un médico para respaldar esa denuncia no va hasta 3 días después y porque tenía un tiempo libre entre 2 pruebas médicas que no tenían nada que ver con eso. Bueno, con todo esto, el juez absuelve a Errejón porque no hay ninguna prueba que acredite la supuesta agresión, una agresión que denunció, por cierto, un hombre que, según publicó en su día El Plural, este hombre había escrito en sus redes sociales: soy fascista porque me sale de los cojones, o de ahí a las próximas elecciones España entrará en guerra civil y vosotros, en referencia a la izquierda, seréis los culpables. Es posible que con tanto listo tengamos que terminar a tiros otra vez en España. Yo no lo descarto. Esto es lo que El Plural descubrió que este hombre había escrito en redes antes de pedirle, seguro que muy afectuosamente, esa supuesta foto a Íñigo Errejón. Por lo tanto, el juez archiva la no patada, el denunciante podrá recurrir si quiere, tiene 5 días, pero esto genera algunas reflexiones. Una, si de verdad no había ninguna prueba de esa supuesta patada, ¿es normal que esto llegue a juicio? Si alguien denuncia algo sin pruebas y sin un mero médico que demuestre nada, ¿se acepta a trámite todo llega a juicio? Y otra pregunta que ya hemos planteado en este programa alguna vez: ¿cuántas horas de conversación pública, cámara y micrófono ha ocupado la denuncia de la supuesta patada? ¿De cuántas horas de cámara y micro ha disfrutado el denunciante de esa supuesta patada? Cuando parecía difícil que Izquierda Unida y Podemos proyectaran en público más desunión en su supuesto proceso de unión en Andalucía,
Esta noche las dos formaciones han entrado en un cruce de reproches públicos. Podemos ha acusado, poco antes de las 8 de la tarde, a Izquierda Unida de no querer cumplir el acuerdo político al que llegaron el viernes para ir en coalición en Andalucía. El acuerdo que no llegó a registrarse como tal en el registro porque no llegó a tiempo la solicitud de Podemos. Ahora vamos a quién tiene la culpa, quién acusa a quién. A pesar de que no se registró la coalición como tal, incluyendo a Podemos, sí se registró con Izquierda Unida, Más País, Equo o Iniciativa del Pueblo Andaluz. Entonces la idea era, y es a esta hora, si nadie dice lo contrario, la idea era que los cargos de Podemos vayan en esas listas de esa coalición, aunque oficialmente Podemos como partido no forme parte de Por Andalucía, que es como se llama la coalición, porque la Junta Electoral de Andalucía ha dicho hoy que no hay tutía, que Podemos no entra en la coalición porque su inscripción llegó tarde. Entonces la idea era esa, o es esa, que los cargos de Podemos vayan en las listas de esa coalición, incluso aunque oficialmente Podemos no forme parte de esa coalición. Pero claro, ahí hay un factor que es importantísimo, y es el dinero público que va a recibir esa coalición. Lo que pactaron en su momento, por lo que nos han ido contando unos y otros, es que Podemos recibiera el 60% de los recursos, pero esto era cuando oficialmente Podemos iba a formar parte como partido de esa coalición. Ahora que en principio se queda fuera, ¿qué pasa con ese dinero? Dice Podemos, el acuerdo político es claro, lo que pactamos es claro, eso debería respetarse. Dice Izquierda Unida, claro, es que estamos hablando de dinero público que no nos va a entrar, nos van a ingresar en la coalición, va a estar auditado por el Tribunal de Cuentas, nosotros no podemos coger y transferirlo así. Esto nos puede meter en un lío jurídico a todos. Esto es básicamente lo que están diciendo a esta hora las partes. Y así están ahora mismo con Podemos acusando en público a Izquierda Unida de no querer cumplir el acuerdo político, y con Izquierda Unida diciendo que eso es mentira, y además lanzándole un mensajito público a Podemos esta noche, reprochándole que esté pilotando las negociaciones desde Madrid. Y viendo cómo se están poniendo las cosas en Andalucía, hoy Yolanda Díaz ha intentado marcar distancias diciendo, oye, esto no tiene nada que ver con lo que yo quiero montar. Pero Podemos, Isa Serra, su portavoz, le ha dicho, este es el primer paso del Frente Amplio que vas a montar. Es un acuerdo que es el primer paso del Frente Amplio de Yolanda Díaz. Se pondrá en marcha en estas próximas elecciones de Andalucía del 19 de junio. El proceso de escucha que voy a iniciar con carácter inmediato y probablemente después de las elecciones andaluzas nada tiene que ver con esto. Bueno, así están las cosas a mes y medio de unas elecciones andaluzas en las que el viento sopla muy a favor de la derecha en Andalucía. Lo vamos a analizar todo esta noche en el Ágora de Hora 25. Antes, el día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Es 9 de mayo, se celebra el Día de Europa, muy marcado por la guerra en Ucrania, y en un acto institucional esta tarde en el Senado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto el acento en los ultranacionalismos que, según dice, amenazan desde dentro del proyecto europeo. Los enemigos de Europa no están solamente fuera de nuestras fronteras, también están dentro de nuestras fronteras. El ultranacionalismo que busca debilitar Europa es una amenaza real y grave a la que debemos hacer frente, y por tanto no tenemos que ser ingenuos. Sánchez ha pedido acercar Europa a las personas para contrarrestar esos ultranacionalismos, y en línea con otros líderes europeos plantea modificar las normas de funcionamiento europeas. Para que nos permita seguir avanzando en una unión con más de 30 Estados miembros, sin que la necesidad de la unanimidad, que es imposible, porque hay múltiples realidades en nuestra unión, suponga un bloqueo, como por desgracia estamos viendo precisamente durante estos últimos días a la hora de aprobar un nuevo paquete de sanciones a Rusia. Precisamente esta tarde ha terminado sin acuerdo la reunión entre la presidenta de la Comisión y el primer ministro húngaro. Von der Leyen ha viajado a Budapest para reunirse con Viktor Orbán, pero no hay pacto para que su país apoye el embargo europeo al petróleo ruso. Dice la presidenta de la Comisión que hay que seguir trabajando en este sexto paquete de sanciones contra Rusia. Una Rusia que hoy conmemora el triunfo soviético sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Vladimir Putin ha usado su discurso para justificar la invasión en Ucrania. Afirma que era la única decisión posible de un país soberano ante las amenazas que, según ha afirmado, les estaba lanzando la OTAN. Y Zelensky, por su parte, ha dicho en un vídeo que se ha grabado desde las calles de Kiev que no hay duda de que Ucrania ganará esta guerra y que pronto no celebrarán solo un día de la victoria, el de hoy, sino 2. Esto ha asegurado el presidente de Ucrania, a quien Emmanuel Macron ha cerrado la puerta a una adhesión rápida de su país a la Unión. Nous savons tous parfaitement.
Reconoce el presidente francés que el proceso llevará años y por eso lo que plantea es fundar una nueva comunidad política europea donde podría integrarse Ucrania con libre circulación, libre comercio, incluso cooperación en seguridad y energía. Esto plantea a Macron, que se ha reunido después en Berlín con el canciller alemán. Dice Olaf Scholz que la de Macron es una propuesta interesante, aunque tampoco ha comprometido su apoyo expreso a la iniciativa. Y otra iniciativa, la de España y Portugal, para limitar el precio del gas. La Comisión Europea ha dado luz verde hoy a ambos países para que trasladen la propuesta a sus legislaciones nacionales. El Gobierno está trabajando para tratar de aprobarlo mañana. El primer ministro portugués António Costa ha anunciado que su gobierno lo hará en un Consejo de Ministros extraordinario. Una vez aprobadas las normas, deberán volver a pasar el examen de Bruselas. Y desde mañana, cualquiera que tenga pensamientos suicidas podrá llamar al 024, el nuevo teléfono de prevención al suicidio, para pedir ayuda. También podrán hacerlo sus familiares o allegados, familiares como Dolors López, su hija se suicidó. Y todavía me pregunto por qué no pude impedir que se suicidara. Y con el tiempo he ido sabiendo que no podía, ni yo ni ella, porque el suicidio no es un problema individual, no es un problema familiar, es un problema social, pero se puede prevenir. Esto ha dicho en la presentación de este servicio. Lo van a atender psicólogos y técnicos de emergencias de Cruz Roja. Funcionará a las 24 horas del día. Abrimos ahora el Ágora con Pablo Iglesias. Buenas noches. Buenas noches, Aymar. Carmen Calvo, ¿cómo está? Buenas noches. José Manuel García Margallo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Por cierto, Calvo, he estado en Córdoba este fin de semana. Qué preciosidad de ciudad. ¿Has visto? Pero la ciudad más maravillosa del primer milenio. Era la Nueva York del siglo X. Y ahora es un escándalo de ciudad bonita y mestiza. Me he enamorado. Y en la contra de la 25. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. La periodista de televisión española Ana Bosch ha pedido amparo al Consejo de Informativos de la propia Telepública porque dice que el jueves pasado la convocó al despacho el presidente del ente, José Manuel Pérez Tornero, para una reunión de urgencia en la que también estaba el secretario general, Alfonso Morales, en calidad de abogado. Bosch lo que dice es que en esa reunión el presidente le reprochó haber publicado un tuit en el que ella se sorprendía ante una información que decía que Televisión Española había desviado el presupuesto para la promoción de RTV Play, que es la plataforma digital de la televisión pública, a La Gran Consulta, que es una campaña publicitaria del ente público. Bueno, pues me decías, Javois, que querías hablar de este asunto, del revuelo que está generando ese tuit de Ana Bosch. Bueno, un día hay que estudiar la dimensión y la importancia que le damos en las redacciones y en los despachos a los tuits. Que una opinión de 2 líneas dicha en público provoque semejante seísmo es, desde luego, debido a la sensibilidad extrema con la que el presidente de Radio y Televisión Española recibe cualquier opinión, más allá de la relación complicada que tiene este hombre con la libertad de expresión. Precisamente el periodismo no puede tener semejante conflicto con ese derecho cuando se trata de sus propios trabajadores. Una vez dijo Hernán Castiari una frase dura y hermosa en la que reclamaba a su manera que se terminase la precariedad. Dijo: yo no quiero que me informe gente que vive en casa de sus padres. Añadamos otra: no puedes pedirle a una fuente que hable cuando tú mismo te presentas amordazado. De los dosieres que afectan a Bosch y a Fortes, creo que solo hay que concluir algo ya sabido: se hacen dosieres a quienes no están atados en corto, a quienes ejercen su profesión con libertad e independencia, pero que además se los hagan en su propia casa significa que en esa casa y en quienes la dirigen hay un problema. Un problema no tanto periodístico como político, lo cual es bastante paradójico teniendo en cuenta que esta institución pública está funcionando en un gobierno de izquierdas. Un beso, Javois, hasta mañana. Un beso, Aymar, chao, gracias. Es tan complejo y es políticamente tan sensible lo que está sucediendo en la izquierda andaluza a la izquierda del PSOE, entre Izquierda Unida y Podemos, a cuenta de su coalición para las elecciones andaluzas de dentro de mes y medio, que vamos a intentar ofrecerles a esta hora de la noche una reconstrucción de lo que está pasando ahí dentro, de lo que ha pasado ahí dentro en estos últimos días, este fin de semana, con la información que ha ido recopilando la redacción de política de la cadena SER de todas las partes. Una reconstrucción de los periodistas Ana Fernández Vila y Guillermo Lerma.
Para entender esta crónica, Aimar, hay que retroceder al jueves 5 de mayo, un día antes de que se agotara el plazo para que las negociaciones entre los partidos a la izquierda del PSOE permitieran cerrar una coalición de cara a las elecciones andaluzas. Esa mañana Yolanda Díaz viaja a Sevilla, llega con un acuerdo firmado entre 4 partidos. Falta incluir a Podemos y la vicepresidenta lanza este mensaje. El verbo que me gusta conjugar es sumar, sumar y sumar. Sumar diversidades, sumar proyectos diferentes, sumar para seguir ensanchando nuestro país. Y desde luego lo que me gustaría es que Andalucía no se coloque de espaldas al signo de los tiempos. Mira hacia adelante y hacia la suma. Díaz se toma una foto rodeada de 17 personas. A un lado la líder de Más País en Andalucía y al otro la portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto. Con ella se da un largo paseo ante las cámaras para dejar claro, sin decirlo, que ella es su candidata. El de Podemos, Juan Antonio Delgado, se sitúa sin embargo en una esquina de esa imagen que da la medida de cómo están las relaciones entre los partidos que tienen que sentarse a negociar. Se producen conversaciones en la caseta de la feria del Partido Comunista, pero no permiten avanzar. El día clave es el viernes 6, antes de la medianoche tiene que cerrarse el pacto y sobre lo que pasa esa mañana las versiones no coinciden, se filtran las propuestas políticas de ambos partidos. Izquierda Unida asegura que Podemos no coge el teléfono y que apura en un intento de meter presión. Los morados dicen que sí que hay conversaciones, pero que no dan frutos. Constatan que las relaciones están muy desgastadas y no es hasta las 23:02 cuando se produce un intercambio real de documentos. Quedan 58 minutos para el cierre del registro. Podemos acepta entonces a Inma Nieto como candidata, renuncia a Delgado a cambio de liderar la lista en 4 provincias y obtener el 60% de los recursos. Los equipos siguen sin hablar entre ellos. Es Josep Vendrell, el jefe de gabinete de Yolanda Díaz, el que hace de intermediario y le traslada a IU la propuesta final de Podemos, y a las 23:38 Izquierda Unida acepta. A 10 minutos para cerrar el plazo, Podemos dice que recibe un documento pero que no refleja el contenido del acuerdo. Izquierda Unida alega, sin embargo, que no tiene la firma de los representantes de Podemos y a 3 minutos decide presentar la candidatura sin el partido de Belarra ante el riesgo de quedarse todos fuera. En ese momento llega el documento de Podemos, pero ya no hay tiempo para registrar presencialmente esa coalición electoral. Esa misma noche comienza el cruce de acusaciones y el reparto de responsabilidades por un fracaso que el domingo intentan corregir con un escrito de subsanación que hoy la Junta Electoral de Andalucía ha rechazado. Todos se comprometen entonces a cumplir el acuerdo político, pero hace unos minutos, tras una reunión, Podemos acusaba a Izquierda Unida de no respetar ese pacto. Ante esta acusación, fuentes de la coalición de Por Andalucía responden que hay que modificar las fórmulas de financiación porque con Podemos fuera, lo que se había pactado no cumple la normativa del Tribunal de Cuentas. Así que la suma a la que apelaba Yolanda Díaz hace unos días en Sevilla sigue a esta hora en el aire. Pablo Iglesias. Pues antes de comentar este horror, permíteme decir una cosa sobre lo que contabas de Rejón, que me parece gravísimo que durante un año haya tenido que ser acusado en muchos medios de comunicación de meterse en una pelea de borrachos cuando era evidente que eso era mentira. Pero por lo menos Errejón ha tenido la suerte que no tuvieron Isa Serra y Alberto Rodríguez, que les hicieron un montaje similar y además los jueces dijeron otra cosa. Y lo que tú decías, que es gravísimo, de quién te quita el que un año las televisiones hayan estado acusándote de algo, aunque luego los jueces lo desmientan. Bueno, eso es la historia de Podemos durante 7 años. Financiación de Irán, financiación de Venezuela, la niñera, la tarjeta que robó Villarejo. Esa es la historia de nuestra formación política y creo que el escándalo que señalabas en el inicio pues merece un comentario porque me he sentido muy identificado. Me alegro mucho por Errejón, de que haya tenido la suerte de que esta vez se haga justicia, pero eso no ha sido lo normal en este país y digamos, la reflexión que hacía sobre qué pasa después de que un año los medios te criminalicen, bueno, pues esa ha sido y sigue siendo, por desgracia, la historia de mi partido. Lo de Andalucía es un... Martí, si me perdonas, porque yo tengo un listado de gente que han salido, seguro es decir, que sí. Rita Barbera... Bueno, dejadme, ya está. Un segundo. Ayuso, Demetrio Madrid, en el caso del Partido Socialista. Y vamos a Andalucía. Y Fuentes. Seguramente es verdad. Problema en el es que evidente andamos. que ha habido partidos mucho más atacados por los medios de comunicación que Podemos. Desde luego, el PP y el PSOE más criminalizados que nadie. Basta escuchar los telediarios más vistos en este país
Sanchis, a Vicente Vallés, a Herrera, a Susana Griso, a Ana Rosa Quintana, para ver cómo se ataca al PP y al PSOE en este país. Yo no tengo ninguna duda de eso. Si hay un partido mimado por los medios, en particular por la progresía mediática, es Podemos, que lo digo muy en serio. El partido que tiene más apoyos en los poderes mediáticos en España es Podemos, y quien lo niegue es un bolivariano y un comunista. Venga, vamos allá. Estamos hablando de la izquierda en Andalucía. Lo de Andalucía es un horror, y yo creo que a muchos nos causa vergüenza, y es probablemente la peor manera de empezar algo que es necesario en este país, que es pues el Frente Amplio y acumular la ilusión, y esto ha empezado de la peor manera posible, y lo que ha pasado pues creo que lo explicabais muy bien. Había dos propuestas para liderar ese espacio político. La propuesta de Podemos era que liderara Juan Antonio Delgado, un guardia civil que dejó la Guardia Civil para hacer política con Podemos, y que se presentó en unas primarias del partido y le apoyaron 6.000 personas. Y estaba la propuesta de Más País, el partido de Rejón y de Izquierda Unida, que era pues otra candidata, y no se ponían de acuerdo. Y finalmente, en el último momento, intervino Yolanda Díaz y dijo: yo digo que la candidata tiene que ser la de Izquierda Unida. Y Podemos se cuadra y dice: pues si lo dice la jefa, aunque no estemos de acuerdo con esto, lo tenemos que asumir. ¿Qué pienso yo? Pues que quizá, y yo ya no soy nadie, pues la próxima vez estaría muy bien hacer unas primarias abiertas a la ciudadanía o de los militantes de todas las formaciones políticas, para no tener que pasar por esta vergüenza. Cuando hay dos formaciones políticas que tienen opiniones diferentes respecto a quién tiene que ser el candidato y quién tiene que liderar, pues hombre, por lo menos que decida la gente. Porque si decimos que tenemos que escuchar a la gente es dejar que la gente hable, votando y decidiendo. Y creo que esto no puede volver a pasar, porque no hay peor manera de arrancar. Es evidente que hay pues, mucha tristeza en la gente de Podemos, es evidente que Podemos ya no lidera en Andalucía, lidera Izquierda Unida y Más País, y esto es así, y a nuestros militantes pues les va a tocar pegar carteles, hacer campaña, esforzarse para tener el mejor resultado posible, pero vamos, que hoy me contaba un amigo que trabaja en La Sexta que había euforia allí, de Podemos ya no manda en Andalucía, y esto es la mejor noticia para muchos, porque es lo que llevábamos intentando hacer desde hace mucho tiempo. Bueno, pues las cosas son así, hay que ser disciplinado. Yolanda ha sido clarísima y cristalina, y toca obedecer y toca pues trabajar para tener el mejor resultado posible, pero desde luego la imagen que hemos dado todos hacia afuera es la peor que se podría dar, es la peor manera de empezar. Esto es lo que me transmiten un montón de compañeros y compañeras que escriben, gente de Podemos muy triste y con una sensación de injusticia y de humillación que seguramente no se merecen, pero que van a ser los más disciplinados y los más firmes para defender la candidatura en Andalucía, aunque nos toque tener menos recursos de los que nos corresponde porque no estaban preparados los papeles en el registro, aunque te digan que van a cambiar el acuerdo, porque claro, el Tribunal de Cuentas entonces ya pues todo el dinero para Izquierda Unida ya no puede ser para Podemos. Sean cuales sean las condiciones, nuestra gente va a estar al pie del cañón, va a trabajar por esa candidatura, va a apoyar a Yolanda para que sea la presidenta de este país, aunque es evidente pues que la sensación en este momento no es bonita, y quien lo niegue pues está haciendo argumentario y está mintiendo, y ojalá pues Yolanda trabaje mucho en la campaña, porque creo que la vamos a necesitar para tener un resultado mejor que el que auguran las encuestas, que desde luego no es bueno. Le veo muy dolido. Pues claro, y actuar de otra manera pues sería pura hipocresía. Yo tengo muchos defectos, Aimar, pero no sé disimular las cosas, y cuando una cosa duele y afecta y hemos trabajado muchos años para que las cosas fueran diferentes, pues desde luego claro que esto duele. Y Podemos contribuyó a traer a España algo que no era una cosa frecuente, que eran las primarias para elegir del primero hasta el último a los candidatos, y hemos vuelto a los partidos, los despachos, las puñaladas, los registros, las filtraciones, yo digo, tú dices, y esto, si hubiera un sistema de primarias en la que online votara cualquiera, se pudiera registrar cualquiera, pues esto no lo tendríamos, y no habría por qué tener dedazos ni situaciones como las que estamos viviendo en este momento. Y creo que esto lo piensan todos los militantes, y negarlo pues es hablar y que nadie te crea. Pues claro que estoy dolido como cualquiera, pero ahora pues toca esforzarse, pegar carteles, hacer mítines e intentar tener el mejor resultado posible. ¿Esto puede ser un prólogo de lo que esté por venir en las negociaciones para el proyecto nacional de Yolanda Díaz? Pues hombre, si fuera así ya podemos dar por muerto el proyecto. Yo creo que esto no puede volver a pasar. Creo que hay un mecanismo que es imprescindible. Es como ya está visto que cuando dos formaciones políticas no se ponen de acuerdo respecto a quién tiene que liderar, creo que no hay más solución que dejar votar a todo el mundo. Y no valen excusas de estas de no, voto en urna, no sé qué, es como...
Nosotros inauguramos un sistema de votación que revolucionó la política de este país. Cualquiera se podía registrar y participar en un proceso, y yo sé que unas primarias abiertas tienen muchos problemas, pero siempre es preferible unas primarias abiertas a la ciudadanía para elegir del primero hasta el último a que sea una cosa de despachos, de filtraciones y de negociaciones entre partidos. Y pues claro que la gente está dolida. Yo me acuerdo las cosas que se dijeron de Podemos cuando Podemos apostó por llegar a una confluencia con Izquierda Unida. Hubo una escisión en mi partido por eso, porque algunos apostamos por la unidad con Izquierda Unida. ¿Cómo piensas que se siente la gente de Podemos cuando ve que Izquierda Unida y el PC han pactado con el partido de Rejón para apoyar a otra candidata? Pues claro que se sienten mal, pero van a ser disciplinados y en su papel pues subalterno de no liderar van a apoyar esa candidatura para que tenga el mejor resultado posible. Pero negar que hay molestias y que esto ha sido un desastre, pues es absurdo. Está todo el mundo muy dolido. ¿Siente que se está arrinconando a Podemos en la recomposición de ese espacio? Hombre, desde luego, creo que, perdón por la expresión, las hostias mediáticas que se lleva Podemos cada día, aunque es verdad que eso no es comparable con los ataques del poder mediático al PP y al PSOE, que son los dos partidos más atacados de este país, pues son tremendas. O sea, es como si Podemos hace primarias, mal. Si no las hace, mal también. Lo malo siempre en cualquier proceso son los de Podemos. Si Podemos dice que hay que hacer, o sea, yo creo que hay mucha gente que tiene la sensación de que Podemos ha sido el enemigo a batir por grandes poderes económicos y mediáticos en este país. Creo que esto es una evidencia. Hoy hay en muchas redacciones alegría de decir de Podemos está más débil y están contentos, y eso se nota hasta en el propio diseño de las escaletas. Y claro que hay muchos intereses en que a Podemos le vaya mal, pero Podemos fue la formación política que apostó por Yolanda, la formación política que apostó por la unidad con Izquierda Unida, e independientemente del papel que nos toque ocupar, que sea más modesto y más pequeño, vamos a ser disciplinados y claros a la hora de defender la unidad, la participación y la lealtad con Yolanda Díaz hasta el final. ¿Está dolido con Yolanda Díaz? No voy a contestar a esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no voy a contribuir a generar ningún tipo de titular que perjudique ni a Yolanda, ni a la candidatura del Cambio, ni al Frente Amplio, como leche se termine llamando. Carmen Calvo, ¿cómo lo ve usted desde la barrera, desde una izquierda, la del PSOE, a la que no le conviene nada electoralmente que el resto de la izquierda se debilite en las próximas andaluzas? Lo primero que voy a decir lo digo con mucha pena, porque escuchando a Pablo, en fin, con esa fórmula lingüística que ha utilizado, cuando José Manuel y yo hemos tratado de decir que desgraciadamente la pena que se llama de telediario la han sufrido muchos políticos en este país, que me parece que forma parte del modelo de debate que aquí tenemos, pues no me queda más remedio que decirle que en pocos años, porque su formación tiene pocos años, 6, 7 años, pues han perdido 2/3 de su electorado, y eso los habrán perdido porque la gente no ha votado, y yo creo que esa es la realidad más contundente, más allá del victimismo y de que nadie se alegre de las cosas que le pueden pasar a cualquier hombre o mujer que se dedica a la política y que le ocurren cosas injustas, como en este caso de manera demostrada le han ocurrido al diputado Rejón. Y luego, en relación al tema de Andalucía, 2 comentarios. Uno como simple ciudadana y como ciudadana andaluza que soy. El asunto es que vemos cuotas, nombres, en fin, el debate consiste en eso. A la gente no le llega que el debate sea por ideas, por asuntos que los separen, por medidas que quieran tomar y que sean diferentes de una formación a otra, por propuestas que tengan para Andalucía y que sean diferentes de una formación a otra. En ese sentido, lo más difícil y lo más lamentable es que la gente que está allí, que está dispuesta a votar a esa izquierda, que no es la de mi partido, que no es la del Partido Socialista, lo que se tiene que ventilar es que están hablando de cosas que apenas casi ni siquiera entienden, porque es que yo dije, tú dijiste, yo proponía, yo dejaba de proponer. Y luego, por último, lo que yo creo que es importante es que busquen una fórmula para trabajar de manera, como decía Pablo, lo más ordenada y lo más disciplinadamente posible entre todos, porque allí lo que tenemos es a Macarena Olona, cual Isabel la Católica. Es verdad que luego está también danzando por otro lado Juana la Loca, que era su hija, pidiendo tomar Andalucía. Cuando estamos delante de un mamarracho político
de esta naturaleza, tomar Andalucía, ya está allí los fascistas para tomar Andalucía, no nos podemos andar con ninguna tontería. El resto de los partidos tenemos que ponernos mucho las pilas porque se trata, en fin, de estabilizar las instituciones y de estar en términos de tranquilidad. Pero sí, Macarena ha llegado diciendo que esto es ya el inicio de la toma de Andalucía. Bueno, pues como Isabel la Católica a la puerta de Granada. Margallo. No, yo subrayar que la pena de Telediario la hemos sufrido muchos partidos. Solo la ha sufrido el PSOE, tuvisteis desde la época de Felipe González en muchos casos, nosotros también. Ha habido muchísimos que han terminado en nada, pero la pena del Telediario la han sufrido. No, yo lo que creo es que acabo de entregar las galeradas de un libro que me presentaréis aquí. No tengas duda. No tengo, ya no sé que no, es que es buenísimo. Que se llama España en su laberinto. El Dudua. ¿Cuándo se jodió el país? Y yo creo que una fecha clave en la historia democrática de España es 2014. En las elecciones de 2014 se rompe el mapa bipartidista que había prevalecido hasta entonces. Aparece Pablo Iglesias, Podemos con 5, aparece Ciudadanos y aparece Unión Progreso y Democracia con 4. Hoy han desaparecido prácticamente 2, Ciudadanos y Unidos Podemos. Unión Progreso y Democracia. Y Unidos Podemos, de hecho, no se presenta como tal en las elecciones andaluzas. Por tanto, hay que hacer una reflexión. Yo lo que no puedo coincidir con Pablo es que la solución a todos los males de un partido sean las elecciones primarias. Las elecciones primarias pueden salir bien o pueden salir mal. Supongo que hablaremos luego de lo que ha pasado con el Partido Socialista francés. Podemos hablar también del Partido Republicano, que han sido víctimas de las primarias. En 2017 el Partido Socialista francés elige a Benoît Hamon, que era compañero mío en el Parlamento Europeo y que desde luego no era el más listo de la clase, en contra de Valls. Bueno, luego hablamos de Fillon, ¿vale? No voy a hablar yo. Es decir, en el nuestro, el candidato ideal era Alain Juppé, el alcalde de Burdeos, y se eligió Fillon. Y ahora ha pasado lo que ha pasado, porque Pécresse no era una buena candidata para los republicanos, y Anne Hidalgo ha sido una mala candidata para el Partido Socialista. Y el Partido Socialista francés hoy está al borde de la disolución en un magma en que gobierna el partido gemelo de Podemos, que es Jean-Louis Mélenchon, que es antiatlántico, antiatlantista, antieuropeo, etcétera. Entonces, yo que sean las primarias la solución me parece que es un error. El problema es que para que aunar voluntades, tú tienes que aunar voluntades en un proyecto. Nos juntamos, decía Ortega, no para estar juntos, sino para hacer algo en común. Y me da la impresión, pero Pablo me corregirá, y comprendo perfectamente el dolor que experimenta, porque esto fue una criatura suya casi milagrosa, llegar a los escaños que llegó desde la nada. Es decir, es que no se ha discutido un proyecto. Lo que se estaban discutiendo era quién encabezaba una lista y cuáles eran las asignaciones presupuestarias, etcétera, que ahora esto ha terminado necesariamente mal. Ya que lo ha sacado Margallo, Carmen Calvo, ¿cómo ve usted el hecho de que el Partido Socialista francés se haya abrazado al melenchonismo para las legislaturas? ¿Es una alianza estratégica o es un suicidio político? Menos mal que yo no tengo que votar allí porque habría votado en contra. A ver, yo la idea de Mélenchon no la veo, y de hecho creo que Macron hoy ha sacado en la visita a Scholz la idea esta de una Europa confederada, temiéndose la campaña que puede dar Mélenchon con el asunto de Europa. Lo que hemos vivido los socialistas españoles en un determinado momento es que cuando tú dejas de ser quien eres y de ocupar tu espacio, desapareces, te pierdes. Pueden venir momentos durísimos como el que tienen evidentemente mis compañeros allí. Pero yo creo que en política merece la pena permanecer en tu lugar. Y permanecer en tu lugar, por pequeño que sea, con lo que tengas que hacer. Y sumar y ayudar. Yo puedo comprender perfectamente que el Partido Socialista, por poco que le quede o lo que tenga o lo que crezca o como le vaya, lo añada a que la izquierda plantee la idea de la cohabitación con Macron porque tengo un buen resultado en la legislatura. Yo eso lo puedo entender, pero sin diluirte. Porque es que yo sigo pensando que las ideas socialistas son imbatibles, son casi connaturales a la parte más interesante de la democracia, que es seguir generando igualdad.
Por lo tanto, yo eso no lo perdería. Mélenchon fue militante socialista aparte de ministro, fue militante socialista durante 7, 8 años. Toda la matriz está en el socialismo. Yo no habría perdido mi espacio si hubiese dependido de mí. Sí, es que esto yo creo que depende un poco de la posición desde la que hable uno. O sea, cuando el Partido Socialista llegó a una coalición con el PDNI, el partido de López Garrido y de Cristina Almeida, pues les decía, claro, uníos al PSOE, y entonces era PSOE-progresistas. O sea, normalmente esto se traduce en la elección entre ser cabeza de ratón o cola de león. Pues quien es león suele estar encantado de tener fuerzas que se le sumen a su cola, y quien es ratón pues tiene este dilema de si prefiero ser cabeza de ratón o si prefiero sumarme a una cosa más grande pero en posición de subalternidad. Aquí las opiniones cambian siempre en función de lo que dice uno. Seguramente si le preguntaran a Carmen en otro contexto, ¿qué le parece que el pequeño partido de Mélenchon se haya unido al gran Partido Socialista francés para hacer una coalición de izquierda? Pues me parece muy bien. Si la cosa es al revés, pues lógicamente dice, yo no quiero que se diluya el Partido Socialista en el que es grande ahora, que es, o sea, igual que Carmen decía antes, claro, pues que a vosotros, a Podemos, os ha ido mal, habéis perdido muchos votos, el Partido Socialista está fuerte, pues eso es lo que le debe decir Mélenchon al Partido Socialista francés, es que bueno, pues os ha ido mal, nosotros somos un partido grande y vosotros sois pequeños. Yo creo que en esto lo que hay que ser, en esta época, que es una época en la que de repente en 2 años cambia todo, hay que ser prudente. Porque hace 8 años nadie hubiera imaginado todo lo que ha pasado en este país en este tiempo, e incluso hace 2 años nadie hubiera imaginado que llegara una pandemia, Filomena, que estemos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial, y yo creo que es difícil saber lo que va a pasar en los próximos tiempos y cómo va a estar cada partido, cada espacio político dentro de 2 años o 3 años en este país, aquí en el Ágora, si no nos tenemos... Pero mira que yo lo digo heroicamente. Si yo no estoy en otro país y el pobre Margallo no está en el Gulag, que le vamos a mandar, seguiremos aquí en el Ágora analizándolo. No, José Manuel, si no se baltea se vendrá a Cabra, a mi casa de Cabra. Vamos allá a hacer el Ágora. Pero yo lo digo, yo lo estoy diciendo heroicamente, yo estoy diciendo quedarme con lo poco que tenga y seguir manteniendo mi posición por una razón muy simple que la acabo de decir, porque creo que las ideas socialistas, repito, que son francamente imbatibles en los contextos en los que nos movemos, y que en ese sentido el Partido Socialista le debe dar mucho yuyu la posición en relación a Europa que tiene Mélenchon. Yo, si Pablo Iglesias termina en la casa de Cabra de Carmen Calvo, yo pongo micrófonos allí. Es que pensaba que ibas a decir pongo literas. Oye, está a 50 kilómetros de Córdoba capital, que puede ir un rato y volver. Ahí morimos todos juntos. Esperamos la guerra nuclear allí en Cabra. Es un tema muy serio. Es que el Partido Socialista francés es el partido de Jacques Delors y es el partido de Mitterrand. Y el señor Mélenchon lo que dice es lo mismo que dice Orbán, que primacía del derecho nacional sobre el derecho comunitario, exactamente lo mismo, y que obedecerá a las disposiciones presupuestarias europeas cuando le parezca. Eso es el final del proyecto europeo. Es decir, yo creo, y la verdad es que lo que le han ofrecido, estamos hablando de 577 circunscripciones que eligen cada uno un diputado. Le han dado al Partido Socialista francés 69. Como mucho, lo veremos aquí, sacar a 20. Margallo, hablando de elecciones, ha llamado mucho la atención, porque antes hemos hablado sobre la izquierda en Andalucía, pero ha llamado mucho la atención hoy la honestidad con la que el presidente andaluz, candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, ha reconocido que la marca PP no es que le sume precisamente, y que a la campaña andaluza él va a invitar, si eso, algún que otro dirigente del PP de fuera, porque ha aprendido de los errores de Castilla y León. Escuche, Moreno en Antena 3. Es mucho más fácil votar a Juanma Moreno que votar al PP, ¿no? Es lo que nos traslada los estudios demoscópicos. Y después hay una cosa que pasó en Castilla y León. Muchos compañeros con buen afán de querer colaborar, pero había una sensación de pérdida del control de la campaña, ¿no? No puede pasar en Andalucía. Evidentemente vendrán compañeros a Andalucía, pero vendrán compañeros muy específicos, para territorios muy específicos y con mensajes muy específicos. ¿Tanto resta, Margallo, la marca PP, tanto resta como para que Juanma Moreno diga que es más fácil votar a Juanma Moreno que al PP? No ha dicho que no sea fácil votar al PP, sino que es más fácil votar a Juanma Moreno. Y es exactamente lo que hizo Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Total. Con muy buen resultado. Total. Y hoy hemos tenido comité ejecutivo telemático, pero lo hemos tenido. O sea, que para que al PP le vaya bien hay que esconder las siglas del PP. No hay que esconderlas. Lo que hay que decir, nosotros somos partidarios de lo que se llama la teoría de la excelencia, tener los mejores candidatos y entonces Era Casado el mejor candidato que habéis tenido 3 años. Alberto Núñez Feijóo ha hecho las elecciones, son
autonómicas y por tanto los compañeros de Andalucía son los que van a tener la responsabilidad de dirigir y llevar la campaña y pedirán que vaya aquellos que crean que pueda sumar. A mí me parece perfectamente razonable este tema. Ojalá tengamos en todas las comunidades autónomas un Juanma Moreno, pero lo que sí parece, lo que parece obvio, es que todas las elecciones autonómicas que se han realizado hasta ahora las ha ganado el Partido Popular y en todas ellas gobernaba, lo cual quiere decir que cuando se le deja gestionar se prima su gestión. Se ganó Madrid de forma arrolladora. Castilla y León gobernaba Castilla-León contra la victoria del Partido Socialista. Hombre, cómo entró, oye, perdona, pero cómo entró Sánchez en la presidencia del gobierno, teniendo muchos menos votos que el Partido Popular. Lo que no puedes decir con la es... Constitución en la mano y con la confianza de la Cámara, con arreglo a ley y a reglamento. Ahí Juanma Moreno lo ha hecho en contra de la ley, en contra del reglamento y sin la confianza de la Cámara. Hombre, hemos ganado. Es que tú has dicho que estábamos gobernando. Eso claro, estabais gobernando evidentemente de manera legal y legítima, cosa que nunca os negamos vosotros. Y yo he oído a Casado, que es del Partido Popular, decirlo 25 veces que estábamos en una situación de ilegalidad. No, lo que resulta chocante es que no vayáis con vuestras siglas. Y lo que resulta chocante si vamos con nuestras siglas. Moreno, pero pequeñitas. Bonilla, pero pequeñitas, en una esquinita. Que Juanma... Pero, insisto, que Núñez Feijóo ha hecho eso siempre en Galicia y con buen resultado. No, pero ¿sabes lo que va a hacer Juanma Moreno Bonilla? ¿Qué? Que ya es el mundo del revés, esto ya es del mundo today casi, está pretendiendo que rinda cuenta del Partido Socialista. Y le tenemos que recordar que el que ha gobernado es él, que rinda cuentas él, que en las campañas electorales van de muchas cosas, entre otras, de que tiene que rendir cuentas quién ha gobernado. Bueno, pues allí la fórmula es, mejor que no haya campaña, sin siglas del PP, que no venga casi nadie, porque prácticamente esto lo están arreglando las encuestas, y bueno, que Juan Espada y que los socialistas digan por qué Andalucía está así. No, es que es increíble. Y 3 del PP, y hay que comparar los dos. Moreno Bonilla le ha abierto la puerta a Vox. Le ha enseñado el camino a Mañueco, le está enseñando el camino a Feijóo. El que eso lo inventa se llama Moreno Bonilla. Y las derechas no es que van a llegar a Andalucía, es que están, y nosotros lo que tenemos que hacer es sacarlas. ¿Cómo frenar a la extrema derecha de Vox en Andalucía? ¿Cuál sería la estrategia política más inteligente por parte del PP y de la izquierda? Vosotros habéis metido en la Comisión de Secretos Oficiales a la CUP y a Bildu. Sí, eso sí que tiene nada que ver con la elección en Andalucía. No, es que gracias a quién gobernáis. Iglesias. El problema no es el tamaño de las siglas del PP o que Juanma Moreno diga es más fácil votarme a mí. El problema es que si las encuestas se confirman, van a gobernar el Partido Popular y Vox en Andalucía. Ese es el problema, independientemente del tamaño de las siglas del PP. Y eso confirmaría una tendencia de normalización de una fuerza abiertamente antidemocrática como es Vox en las estructuras administrativas de gobierno de nuestro país, siendo ya 2 comunidades autónomas, y esto se confirma. La encuesta que hacíais el Grupo Prisa el otro día, que yo no entendí el titular del País, el País titulaba Feijóo frena el avance de Vox. ¿Pero cómo que Feijóo? Es como si dejaba bien a Feijóo, cuando en realidad lo que decía la encuesta es que habría un gobierno de coalición entre Partido Popular y Vox y los resultados de esa encuesta se traducen después en votos. Yo creo que eso es el fin de la democracia española. Sí, pero no es lo mismo. O sea, es como, porque parece que es como que suerte que esté Núñez Feijóo que hace que Vox tenga algunos votos menos. No, mire usted, el Partido Popular ha decidido unir su destino de gobierno a Vox y la prueba de eso es que cada vez que se pone ese argumento encima de la mesa, Margallo contesta, peor es gobernar con Podemos o llegar a acuerdos con Bildu o con Esquerra Republicana, con lo cual lo que está diciendo, para que todo el mundo lo entienda, es como Vox es una fuerza constitucionalista, democrática, no como los de Podemos, que son comunistas y te quieren quitar la casa de la playa, o los de Bildu, que son terroristas, o los de Esquerra Republicana, que son todavía peores. Eso es lo que están diciendo para justificar que van a meter a la ultraderecha en el gobierno. ¿Qué es lo primero que hace falta como estrategia para frenar a la ultraderecha? Dejar de blanquear al Partido Popular. Dejar de decir que Feijóo ha bajado los decibelios. Dejar de decir que el Partido Popular es una fuerza que puede estar en el bloque democrático haciendo un cordón sanitario a Vox, porque no lo van a hacer.
porque el Partido Popular ha decidido unir sus destinos a la ultraderecha. Entender al mismo tiempo que la ultraderecha no solamente es un fenómeno partidista, es un fenómeno judicial, es un fenómeno policial y es un fenómeno mediático. La ultraderecha está en sectores muy importantes de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en sectores del Poder Judicial y en todas las santas televisiones de este país con más tertulianos que nadie. Ese es el problema de la ultraderecha. Y mientras se blanquee al Partido Popular y se dé consideración de periodistas a mentirosos profesionales que están en las principales tertulias, que esta es una de las pocas tertulias de ámbito nacional en las que no hay un ultraderechista, pero esto, Aymar, que tienes aquí es una excepción. Esto no es la regla. No es normal tener a un demócrata más o menos carca como Margallo, que al fin y al cabo es un demócrata, discutiendo con Carmen y conmigo, que lo que hay en buena parte de las televisiones... Demócrata. Bueno, yo no, yo soy un criminal comunista, lo que tú quieres. Margallo, déjame terminar, hombre. Yo creo que nos tenemos cierto respeto intelectual como para no decir tonterías aquí. O sea, el tipo de discusión que tenemos aquí, respetándonos, lanzándonos pullas, pero con un cierto respeto, no es lo normal. Lo que vemos en buena parte de las televisiones y en las radios es basura que blanquea la ultraderecha. En ese contexto es perfectamente viable no solamente que gane las elecciones en Andalucía, sino que termine en gobierno en España y que algunos de los que estamos aquí acabemos en la cárcel o tengamos que exiliarnos. Vamos a ver, es que esto de esconder la sigla está bien pensado por parte del Partido Popular, porque Juanma es militante del Partido Popular que durante los 3 años que ha gobernado y de los que tiene que rendir cuentas ya, ha votado en contra de la subida del salario mínimo interprofesional de todos los trabajadores y las trabajadoras andaluzas que me estén escuchando. Ha votado en contra de acompasar el crecimiento de las pensiones al IPC, que se lo dedico también a todos los pensionistas andaluces que me estén escuchando, y así sucesivamente. Pero es que Feijóo, en la primera oportunidad que ha tenido de hacer con hechos, no con palabras, hay que reconocer que Feijóo habla pausadito y que tiene buena forma. A mí eso me parece muy bien para irnos a cenar y a darnos una vuelta. Pero desde luego, como opción política no me sirve absolutamente para nada. Estamos en las mismas. Literalmente en las mismas. Que en la votación del otro día ni siquiera el Partido Popular fuera capaz de haberse puesto en la posición de la abstención, significa que Feijóo es más de lo mismo. Eso sí, molesta bastante menos porque las formas de Casado eran absolutamente insufribles. Y Juanma, que sabe esto que estoy diciendo aquí, no quiere pasear mucho al Partido Popular porque le vamos a recordar todos los días, desde luego por la izquierda, que obras son amores y que en la posición en la que se sigue colocando el Partido Popular beneficia a las élites, pero a la inmensa mayoría, a la gente en Andalucía que vive de trabajos. Y por cierto, que Moreno Bonilla empiece a decirle a los andaluces que 2/3 de todos los logros que cuenta como suyo son gobierno de la nación, recursos del gobierno de la nación, pago a pulmón de los ERTES, 16.000 millones de los cuales muchos fueron para Andalucía en el primer verano para la sanidad pública andaluza. Que lo cuente también, porque eso también forma parte de la moderación y de la honestidad. Contar las cosas a quien corresponde y el mérito a quien corresponde, que pareciera que es que Andalucía ha estado fuera del mapa de España y no ha habido gobierno de España porque todo lo ha hecho Juanma. ¿Y tenemos un problema con este modelo de campaña? Claro que tenemos un problema de honestidad con este modelo de campaña. Margallo. Vamos a ver. Nosotros también pediremos que la izquierda del Partido Socialista explique por qué no aceptó las propuestas de Núñez Feijóo a ese decreto. ¿Cómo tiene la voz, Margallo? Estoy constipado, pero es constipado. Es el comunismo que está entrando por los pulmones. Que se deflacte la tarifa del IRPF. Porque aquí lo que está pasando es que gente que tiene menos poder adquisitivo que antes paga más impuestos por efecto de los precios. Que se ajusten las retenciones para que su poder adquisitivo se mantenga. Que se aumenten el mínimo familiar y personal para tener en cuenta los precios. Que el IVA del gas y de la electricidad baje al 5% y no esta chapuza de que el gas compute solo el 50%, porque la diferencia entre esos 50 euros y lo que venga de fuera va a aumentar el déficit de tarifa y lo vamos a pagar todos en la tarifa.
que hubiese el Partido Socialista aceptado, y su socio Unidas Podemos, una reconsideración del gasto. Pero un segundo, si bajamos el IVA, como decía usted, también lo pagamos entre todos. Son ingresos que no recibimos entre todos, ¿no? Pero es que para que la gente entienda que son los 50 euros, que han salido gracias a Draghi, por cierto, se dice, cueste lo que cueste el gas, a la gasificadora, solamente se va a computar 50 cuando esté en la tarifa eléctrica. Sí. Yo pago a 100 y me dan 50, quedan 50. Esos 50, ¿qué es lo que hacen? Lo mismo que hicieron con las renovables, lo meten en balance, dice, tiene usted un crédito. Y ese crédito se tituliza para que las gasificadoras tengan dinero en el acto, pero queda algo que pagaremos los españoles en la tarifa. Pero usted sabe como yo que se lo vamos a ir pagando progresivamente, no ahora, en un momento crítico. No. Y es más, lo que se va a conseguir con eso es que ese precio total no afecte al resto de energías. Estamos hablando de una solución para un año, ¿eh? Bueno, pues insisto, y dejándola de ver. Bueno, pero ¿no era más lógico bajar el IVA? Que para eso los europeos modificamos la directiva. Pero es que todo lo arreglan ustedes bajando los impuestos. No, pero vamos a ver. Nosotros no hemos dicho ya genéricamente bajar impuestos. Hemos dicho deflactar la tarifa. A ti te van a subir el sueldo 20, pero vas a pagar impuestos por 30. Con lo cual pierdes 10 en esta corrida. ¿Me van a subir 20? ¿Me van a subir 20? Digo yo. Bueno, yo soy amigo del director financiero y te echaré una mano. Pero vamos a suponer que te suben eso. No, deflactar la tarifa es elemental, porque lo que te están es metiendo la mano en el bolsillo cuando tú eres más pobre. Es decir, bajar las retenciones, bajar el mínimo familiar, el mínimo personal, bajar el IVA, ¿qué está pasando con los fondos europeos? Que era la otra propuesta de Núñez Feijóo. ¿Sabes cuántas licitaciones había el 28 de febrero? 5.000 millones. ¿Sabes cuántos tenían las empresas públicas? 2.700. ¿Sabes cuánto tenía la Administración General del Estado? 1.400. ¿Sabes cuánto tenían las comunidades autónomas? 800. ¿Cuánto llega a la pequeña y la media empresa? Pregúntalo. José Manuel. Eso, me siento no tener el papel porque os iba a dar una fotocopia a cada uno para vuestra ilustración. A la seguridad social nunca vista, 20 millones. Mira, ¿El qué? El camino de entrar de Feijóo, que se parece mucho a Rajoy, es: yo quiero solo hablar de economía, dice Feijóo todos los días. Menuda cosa, teniendo en cuenta la situación por la que estamos pasando nosotros y cualquiera, que solo le interese hablar de economía. Dice, no, la política para mí no va a ser la respuesta. Pues mire, la política tiene que ser la respuesta. ¿Te acuerdas de Clinton? Is the economy. Bueno, me da igual Clinton. Mi problema no es Clinton, mi problema es Feijóo, que no quiere hablar de política. Y cuando tú dices, ¿pero qué queréis hablar de política? Os apoyáis en Bildu. Sí. De momento, Bildu, Esquerra, Unidas Podemos, Más País, ¿sabes qué hacen? ¿Qué? Apoyar todas las políticas que protegen, por ejemplo, la lucha contra la violencia de las mujeres. Las mujeres son asesinadas. ¿Sabes lo que hace Vox? ¿Pero negarla. ¿Qué tiene que ver el PP con Vox? No, es que ahora hablo como ciudadana, como mujer. Pero el Partido Popular, como mujer. El Partido Popular firmó el pacto contra la violencia de género, ¿sí o no? Donde vosotros os apoyáis en Vox, ya directamente que lo habéis metido en el gobierno. Hoy he visto al vicepresidente de Castilla y León que dice, las mujeres son muy listas, son incluso más listas que los hombres. Solo le entra en la cabeza compararme con un hombre. O sea, no le entra en la cabeza ni siquiera el respeto y la consideración sin comparaciones con nadie. Es que estamos hablando de política y Feijóo solo quiere hablar de economía. No, es verdad. Y cuando va a ayudar, manda un documento y dice, o me lo acepta. Te recuerdo que cuando se colabora con un gobierno, no recuerdas lo que dijo al gobierno con tu documento de política económica. ¿Recuerdas lo que dijo sobre no hay cuestión más política que la economía. No hay cuestión más política que la economía. No, pero sobre todo, ¿qué dijo del Sáhara? Venga, ahora 25, seguimos.
Tengo a Margallo revolucionado porque nos acaba de contar... Sí, Margallo, sí. Porque nos acaba de contar Manu Carreño que Mbappé está cenando en un restaurante del centro de Madrid. ¿Con quién? Además, muy cerquita de aquí. Por si acaso al acabar por si al acabar el Ágora, igual donde comen 4, comen 7, 8. Margallo acaba de decirme que me invita. Entonces pues mira, yo voy allí, que a esos sitios no los suelo frecuentar. Cierto. Al final de Lisboa, cuando íbamos perdiendo, sí. Me dijo Rajoy: tú no eres el ministro de Exteriores, arregla esto. Y empató Ramos y ganamos. Lo arreglaste. O sea que me voy a esa cena. Pues igual te llama alguien para ver si arreglas lo de Mbappé, que todavía no está arreglado. No lo de la cena, sino lo de su fichaje. Bueno, Mbappé está con Ramos cenando, ¿dónde? Está cenando con otros compañeros del Paris Saint-Germain en un restaurante de Madrid. Luego haremos más de y contaremos a qué ha venido Mbappé a Madrid. En una noche en la que además también está Al-Khelaifi. No nos vas a hacer un spoiler de que ha venido. No voy a hacer spoiler. Eso a las 11:30 en el larguero. ¿Cómo sabe este bar, Carreño? ¿Cómo sabe este bar? En el taxi no te oigo. Perdón. Que no seas canalla, cuéntanos a qué ha venido. Luego te lo cuento. Luego te mando un mensaje. Pero luego no lo podré oír. Bueno, mándame un mensaje. Y está Al-Khelaifi, como digo, presidente del Paris Saint-Germain, que también está en Madrid. Luego desvelamos qué hace, con quién está y a qué ha venido a Madrid Mbappé, que es lo que se pregunta todo el mundo, cuando todavía no ha desvelado si va a venir a Madrid a jugar o a seguir en París. Te escuchamos ahí media mano hasta ahora. Y en el taxi Margallo. No, lo de Qatar lo arregla Zapatero con la alianza. Empezamos a cerrar este lunes 9 de mayo. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Con los Pulitzer, los premios más prestigiosos del periodismo que se han dado a conocer esta noche y que este año dedican un galardón especial a los periodistas ucranianos. For their courage, endurance and commitment por su valor, su resistencia y su compromiso con la información, según ha dicho la administradora de los premios, Marjorie Mailer, que ha destacado el esfuerzo de los informadores ucranianos frente a la guerra de propaganda rusa, dice, y pese a las muertes en sus filas, al menos 7 periodistas han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Y termina hoy un día en el que se ha confirmado el desplome del Bitcoin. Hoy ha caído un 7%, pero la criptomoneda lleva meses acumulando pérdidas, vale la mitad de lo que valía en noviembre del año pasado, cuando llegó a su punto álgido. Y ojo a las consecuencias que esto puede tener para el primer país que la aceptó como moneda legal, El Salvador. Cuando su presidente Bukele lo anunció, los analistas ya avisaron del riesgo de la operación por lo volátil que es el Bitcoin, y los peores pronósticos parece que se cumplen. Con el hundimiento de la criptomoneda ha caído el valor de los bonos del gobierno, que cotizan un 35% menos que hace 3 meses. Los acreedores temen que no pueda afrontar el pago de sus deudas. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, prácticamente ya de verano, solo el descenso nocturno de temperaturas, que ahora mismo se empieza a notar ya, nos hace recordar que todavía estamos en primavera, pero aún así ahora mismo tenemos temperaturas alrededor de los 20 grados en gran parte del centro y sur peninsular, pero insistimos, aquí las temperaturas acabarán bajando lo suficiente como para que mañana a primeras horas un poco de abrigo sí que haga falta, con mínimas por ejemplo en el interior por debajo de los 10 grados, también en puntos de montaña. Después va a ser un día radiante como el de hoy, sol, muy buena visibilidad, es decir, ningún impedimento para que el sol caliente tanto como lo ha hecho hoy, máximas alrededor de los 25 grados, superando con facilidad los 30 en Canarias, en el interior de Galicia y en los ríos, cerca de los ríos Guadiana y Guadalquivir. Hasta mañana, Carbón. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. Es lunes, ya lunes, quedan nada, 50 minutos de este lunes, y mañana martes el gobierno va a hacer pública la lista de qué otros ministros han sido espiados a través de sus móviles. Hace ya una semana, desde que el gobierno confirmó que los teléfonos del presidente Sánchez y de la ministra Robles habían sido espiados con Pegasus, dijo que el gobierno que iban a poner en marcha un chequeo urgente del resto de móviles del gobierno. Por lo que sabemos a esta hora, ese control de todos los móviles del gobierno no ha terminado aún, pero de lo que se sabe ya, el gobierno va a hacer pública mañana la información. Y sobre la derivada catalana de los espionajes del CNI, saben ustedes, la semana pasada el propio CNI reconoció que había espiado a 18 independentistas con orden judicial, entre ellos al actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, cuando era vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, 2019. Yo les planteo, ¿es legítimo, no legal? Legal, obviamente, si hay una orden judicial, ¿es legítimo que el CNI espiara a Aragonès siendo vicepresidente de la Generalitat de Cataluña en el 19, incluso con orden judicial? ¿Y cómo restañar las profundas heridas que esto ha provocado entre el gobierno y Esquerra? Calvo. Sí, es legítimo. Porque es legal. Y porque en democracia la legitimidad y la legalidad, aunque son distinguibles, tienen que ir juntas. Si es legal,
es porque puede y tiene que ser legítimo. Y no se puede espiar a un presidente o a una presidenta de una comunidad o de un país en su tarea de presidente o de presidenta, de las decisiones que tome en función de su perfil político y del cargo institucional que tiene. Pero la investigación que hace el CNI no es por las tareas de la institución, sino por todo lo que estaba aconteciendo en torno, en aquellos días, a lo que ocurrió después de la sentencia. Yo lo recuerdo muy bien. Había noches que eran las 3 y las 4 de la mañana y no se sabía muy bien los disturbios que estaban ocurriendo en el centro de Barcelona, en qué dirección tomaban. Tuvimos mucha suerte que no hubiera ningún percance grave desde el punto de vista de la vida de las personas y naturalmente de la integridad de las personas. Pero tenían sospechas de que Aragonés pudiera estar azuzando eso, que tuviera algo que ver. No, que Aragonés pudiera estar azuzando eso. Aragonés y todos militamos en partidos políticos y en organizaciones y jugamos evidentemente a posiciones políticas en relación a las circunstancias que se dan en un momento determinado. Y no es ni el primero, ni el último, únicamente en España, ni en ningún lugar. El Estado de Derecho tiene también, valga la redundancia, derecho a su legítima defensa. Lo que tiene que estar es medido, autorizado, justificado. Tiene que tener un fin que vaya en la dirección a la seguridad de todos. No es defendible que se te espíe por tus ideas políticas. Es que no es verdad que se espía a la gente por sus ideas políticas. Eso no puede ocurrir en democracia. Para eso no está previsto, evidentemente, estas circunstancias. Pero estamos hablando de una circunstancia... Mira, el otro día lo dijo un dirigente independentista. Dijo algo así como, bueno, nos han escuchado, pero nadie nos cogió ni una sola urna. Pues, en fin, esa aseveración tiene muy poca gracia, porque aquellas urnas se pusieron contra la legalidad, de manera ilegal, con la intención de alterar un orden constitucional que nos pertenece a todos. Es decir, no veníamos precisamente de espiar a la gente o de que te puedan espiar por las ideas políticas que tienes, sino en el contexto de una circunstancia. Y a mí me parece que en ese sentido España está dotada de los mismos mecanismos de legalidad, de defensa constitucionales que cualquier democracia que se parezca a la nuestra. La comparecencia del otro día, por cierto, ¿cómo se atreve nadie a contar lo que allí ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando no cumplimos las normas? La responsable del CNI dice, hay 18 personas que han sido sus teléfonos intervenidos, con autorización del juez, con los argumentos que se dieran, evidentemente, y por las razones que se estaban dando. Pero repito, no tiene nada que ver ni con el cargo, ni con las circunstancias del cargo, sino con los acontecimientos que con los liderazgos políticos se estaban en aquel momento sustanciando en disturbios muy importantes. Iglesias. Primero, una consideración que yo creo que todos los demócratas tenemos claro. Lo que diferencia una democracia de una dictadura no es que la gente cumpla la ley. En las dictaduras la gente tiene que cumplir la ley. En la democracia, el Estado y las instituciones tienen que cumplir la ley. Esa es la diferencia. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el CNI nos dice que se ha espiado legalmente a una serie de personas. Esto es un poco raro porque se les ha espiado con un software que va mucho más allá de las autorizaciones judiciales que permiten a alguien pincharle el teléfono. Pegasus sirve para extraer todos los archivos de tu ordenador, de tu teléfono móvil, para convertir tu teléfono móvil en un micrófono o en una cámara. Yo tengo verdadera curiosidad jurídica por leer la justificación judicial de que a alguien le puedan instalar eso. Alguien, además, que no está sometido a ninguna investigación judicial, porque el presidente aragonés no está sometido a ninguna investigación judicial. Pero el CNI ha dicho que a un grupo de independentistas sí se les ha autorizado que se les espíen. Claro, a partir de que hay algo inverosímil. Entonces,
New Yorker presenta una lista de más de 60 personas y el CNI dice: yo me responsabilizo de 15, del resto no tengo ni idea. Claro, y nos tenemos que creer que al resto de los independentistas les espía Marruecos, o les espiamos Margallo y yo, y que al presidente del gobierno, a la ministra de Defensa, y váyase usted a saber cuántos más ministros, les espía otra gente distinta. Y el CNI además se cubre las espaldas diciendo: y además saben que les digo que nunca se va a saber quién les espió. Esto lo ha dicho el CNI. Claro, a partir de ahí solamente podemos deducir. Mi deducción es que, teniendo en cuenta quiénes son los espiados, creo que estamos hablando de sectores que pertenecen al Estado. Ya se publicó por parte del Diario Público que miembros de la Brigada Patriótica, Eugenio Pino, Fuentes Gago, adquirieron hace años el software Pegasus y ya sabemos que el CNI lo está utilizando. Creo que esto es gravísimo. Y a mi entender lo que está ocurriendo es que se está espiando a dirigentes políticos por parte de funcionarios públicos que han considerado que la unidad de España está amenazada y que por lo tanto pueden saltarse la ley para perseguir su objetivo político de defender la unidad de España. Lo que pasa es que un policía no puede tener objetivos políticos, un juez no puede tener objetivos políticos, un miembro de los servicios secretos no puede tener objetivos políticos, tiene que cumplir órdenes. Y si de repente deja de cumplir órdenes y se toma la justicia por su mano, es un golpista que tiene que estar en prisión y que tiene que estar expulsado de cualquier carrera profesional pública en la que esté. Y creo que eso es lo que hay detrás de lo que estamos viendo. Y alguien dirá: es que esto no se va a saber nunca. Pues nada, ha espiado la tía Tula al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa. Si la ministra de Defensa no ha podido garantizar que al presidente del gobierno no se le pincha el teléfono, digo yo que hay difícilmente razones que se puedan encontrar mejores para decir: yo no puedo seguir en esta responsabilidad. Si no es usted capaz de proteger su teléfono, que es usted la ministra de Defensa, de que le espíen, y es usted incapaz de proteger al presidente del gobierno, me reconocerá usted que tenemos un problema político. Y tenemos un problema político si en este país hay funcionarios que se toman la justicia por su mano. Y creo que los que estamos aquí tenemos suficiente experiencia como para saber quién puede estar detrás de los casos de espionaje ilegal, precisamente porque nos han reconocido que algunos eran legales. Pero ¿quién se va a creer que es el CNI quien espía a 15 independentistas y que al resto no los espía el CNI? Vamos, o sea, es que es evidente. Margallo. Vamos a ir por partes. Vamos a ver. Aquí no se ha investigado, que yo sepa, a nadie por ser independentista. Pere Aragonés forma parte de un partido, Esquerra Republicana de Cataluña, que siempre ha declarado que era independentista y por eso es presidente de la Generalitat. Lo que sí se ha investigado es a personas que podían estar involucradas o tener cercanía con dos actos completamente inconstitucionales e ilegítimos, que fueron las consultas del 9 de noviembre del 2014 y la de 1 de octubre de 2017, en donde ha habido reos condenados por sedición cuando se pedía rebelión. Esos son los hechos. Y que habían dicho todos los líderes de Esquerra Republicana de Cataluña que lo volverían a hacer. Por tanto, el CNI, entre cuyas misiones está defender la integridad, preservar la integridad territorial de España, tiene todo el derecho a hacerlo siempre que lo haga como dice la ley. ¿Qué dice la ley? Que el CNI, cuando tenga sospechas de que alguien puede estar realizando estas actividades, tiene que pedir una autorización, que es una autorización individualizada de los hechos, explicando los hechos, identificando a las personas y exponiendo las motivaciones. Todo eso supongo que se habrá llevado a la Comisión de Secretos Oficiales y por tanto se dice que eso es legal. Y no es legítimo porque sea legal, porque legítimo y legal pueden ser cosas diferentes. Es legítimo porque un Estado tiene no solo el derecho, sino el deber de proteger su integridad territorial. Estamos ahí. Lo que ha pasado luego con los otros temas del presidente, la ministra de Defensa, la ministra de Exteriores y los que salgan, no tiene nada que ver con esto. Y yo no sé por qué se han mezclado los temas, probablemente porque el gobierno ha querido decir: oye, es que aquí espían a todo el mundo, no se pongan ustedes estupendos. Pero eso es otra cuestión completamente distinta. Calvo. La pregunta entonces es: ¿cómo se defiende el Estado? Claro. Desde la legalidad. ¿Cómo se defiende el Estado? ¿Pero quién Desde la legalidad. Absoluta legalidad. Los jueces o juezas, nos gusten o no nos gusten los pronunciamientos que definitivamente adoptan mediante sentencia, auto o cualquiera de las formas, es la única manera humana que ha encontrado el sistema político democrático de cerrar un asunto. Porque humanamente somos todos muy imperfectos, no hay nada
automatizado. Por cierto, que mañana hay un programa bastante interesante de la justicia en la inteligencia artificial y estamos al albur de que alguien definitivamente cierre una polémica. Eso es una sentencia, lo que cierra una polémica, incluso aunque no te guste y la considere injusta, porque no hay otra manera de resolver las relaciones humanas. El juez que da permiso o la jueza que da permiso es la autoridad competente de una democracia para ventilar si se adecúa lo que se pide con lo que se quiere proteger. Pero exactamente igual que pasa cuando te dictan una sentencia y te dicen si la propiedad era tuya o si la custodia de tu hijo es tuyo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé por qué aquí le tenemos que poner una duda especial a este asunto. Y José Manuel, legalidad y legitimidad son distinguibles pero no separables. En democracia no se puede separar. Nunca. Es un principio de acción del modelo constitucional incontestable. Lo que es legítimo tiene que hacerse de manera legal y lo que es legal es porque lo hace la autoridad legítima. Es muy interesante que esto lo digamos muy claro y yo opino, algo que tú has dicho al final, estamos mezclando cosas. Otra cosa distinta es que los funcionarios, las funcionarias que tienen que hacer estas cosas lo hayan hecho mal. Eso irá por la vía de los controles internos de quién se ha equivocado, quién no se ha equivocado, etcétera, etcétera. Pero ponernos en un debate que diga que España no puede tener los mismos mecanismos que tiene cualquier Estado como el nuestro, cualquier democracia como la nuestra, para defendernos de un asunto que significó movilizar por primera vez el 155 en nuestro país, medidas excepcionales, 2 referéndums ilegales, una situación que terminó en los tribunales de la manera que terminó, que ha tenido que desembocar incluso política y jurídicamente hablando en los indultos, y que el Estado no tenía nada que hacer cuando aquella sentencia, por cierto, que era vuestra. La sentencia del Procés era de vuestro mandato y de vuestro momento político. Pero no eran de los jueces que actuaron durante estoy diciendo que era vuestra desde el punto de vista del tiempo. Nosotros no controlábamos el Poder Judicial con la finura. Estoy diciendo, que no me quieras entender una cosa. Realmente la sentencia era de un tribunal presidido por aquella persona a la que ustedes dijeron con él controlamos la sala segunda por detrás. Exactamente, y que quiero recordarle el WhatsApp de Cosidó a un momento político cosas vuestro. De esas, si vamos a una anécdota, decir, oiga, pero yo no me estoy refiriendo a eso. Cuando dijo el presidente que él traía a Puigdemont, dijo, ¿quién controla la fiscalía? Pues eso. No, perdona, entro a ese asunto. ¿No lo dijo el presidente? No, perdona. El presidente pudo expresar mal lo que dice la Constitución. Y Cosidó no pudo, no expresó mal. Que al fiscal o a la fiscal general del Estado lo nombra el gobierno, aquí y en cualquier lugar del mundo. Que estáis siendo muy trileros con eso. Hablando de la fiscalía, Calvo, un segundo, Calvo. Mañana Ciudadanos denuncia ante la fiscalía a Rufián por revelación de secretos. Antes me ha parecido entender muy crítica respecto a que se conocieran secretos. ¿Está de acuerdo con esa denuncia? Es que me parece tremendo. ¿Pero está de acuerdo? Vamos, yo no sé, mi partido no se va a ir a la fiscalía. Imagino que esto lo criticará de otra manera, pero quiero decir, o sea, en el Parlamento tenemos una zona, digamos, reservada, donde no pueden ir todos los diputados, donde los temas que se tratan y se cuentan. Esto es una burla a las instituciones. Y yo lo que trataba de decir es que aquella sentencia que era de vuestro periodo político nos toca a nosotros como gobierno. Y yo aquello lo recuerdo y todavía me estremezco, porque era la quema de contenedores, no saber aquello a qué derivaba un día y otro durante muchos días. ¿Y qué pasa? El Estado no tiene que prevenirse de eso, el Estado no tiene que saber quién está moviendo eso. Iglesias. Pero si el problema es que no parece verosímil que se haya cumplido la ley para investigar a los independentistas. Porque desde el momento en el que el CNI reconoce 15 escuchas, que ya veremos cómo son esas motivaciones. 18. Porque 18 escuchas. Que ya veremos cómo son las motivaciones, porque parece bastante raro cuál pueda ser la motivación que justifique investigar al presidente de la Generalitat, que no tiene ninguna causa abierta con la justicia. Pero incluso aunque esos 18 pinchazos, que no son pinchazos, que es con Pegasus, se puedan justificar, ¿quién se cree que el resto de pinchazos puedan venir de algo distinto a los aparatos del Estado? Es que es inverosímil. Pero porque tenemos que crear New Yorker, pues
Pues porque la gente no es idiota, Carmen. Pero es que el CNI está para prevenir que no se cometan actos que lleven a una investigación. De acuerdo, a todos los demás independentistas y al presidente del gobierno les he espiado yo. Lo cuento aquí en la cadena SER. Me fui a Israel, compré Pegasus con el dinero que me dio Hugo Chávez y le he puesto a Carmen Calvo, le he puesto también a Pedro Sánchez y a todos los demás independentistas, les he puesto Pegasus. Mañana te lo cuentan Ferreras y OK Diario. Venga, por Dios, no tomemos a la gente por imbécil. ¿Quién va a poner Pegasus en los móviles de los demás independentistas si han reconocido que se lo pusieron a 18? Y aparte el CNI dice, y además no se va a saber nunca quién lo puso, que es como excusatio non petita, accusatio manifesta. Es una maldita vergüenza. Igual que el informe PISA de la Brigada Patriótica, igual que lo que hicieron algunos policías que trabajaban para proteger a tu partido, utilizar a policías del Estado para proteger los intereses de un partido y como policía política privada. Brevísimamente, Margallo, brevísimamente. No, tú tenías mucho interés en controlar el CNI. Claro, sí, así me fue de bien. Lo controlo, vamos. Que os he puesto micrófonos a todos. Claro. Que si llegas a estar, lo que está claro es que algunos tenían mucho interés en que yo no estuviera allí. Eso ha quedado bastante claro. ¿Por qué querían que no estuviera? Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El Roto publicó hoy en El País uno de sus más desgarradores dibujos, con un texto terrible. Invisibles bajo las aguas, largas columnas de ahogados seguían avanzando. Entre marzo, abril y lo que va de mayo, hay constancia de que más de 100 personas, hombres, mujeres y niños, han perecido intentando llegar a las Islas Canarias desde las costas de Marruecos y del Sáhara Occidental. Más de 100 personas que solo querían mejorar sus condiciones de vida y que no han recibido socorro cuando sus frágiles embarcaciones han naufragado. Si los datos proporcionados por las ONG son ciertos, el domingo pasado los ocupantes de una balsa neumática dieron sus coordenadas y lanzaron un SOS, pero la ayuda marroquí, la más cercana, no llegó hasta 4 horas después, cuando ya solo pudo recoger 16 cadáveres y certificar 28 desapariciones. Hace pocos días tuvo que presentar su dimisión el director de Frontex, la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas, por una investigación interna que puso de manifiesto su pésima y muy opaca gestión. ¿Hasta cuándo seguiremos así? ¿Hasta cuándo negaremos que la única manera de impedir estos naufragios es organizar vías de inmigración efectivas y reales que permitan a estas personas llegar a nuestros países de manera ordenada y con seguridad? Invisibles bajo el agua, largas columnas de ahogados siguen avanzando. Punto y 25. A ver, nos hemos reído bastante hoy en la redacción porque ha llegado un sobre, que lo tengo aquí, que lo pueden ver en YouTube, pone, para Carmen Calvo y Margallo, así tal cual. Y yo creo que ya sé lo que es. No sé si Iglesias lo identifica. ¿El libro de Pablo? Ábralo, Margallo. Yo cumplo mi palabra. Cuidado que no explote o que no llegue. Que estoy al lado. Pero escucha, que manda un ejemplar para los dos. No puede ser. Porque como habíamos quedado... Solo hay uno. Solo un ejemplar para Carmen Como se van a ir a Cabra juntos y van a estar como Epi Blas allí en la cama, lo leo juntos. Para cuando llegue ya no lo hemos leído. Yo te traigo otro... Carmen, el lunes. Me lo traes a mí, yo soy un caballero. No, quédatelo tú si y a mí eso me no lo se trae entiende la que es semana acoso, Esto es acoso. Pero escucha, Iglesias, se lo va a dedicar ahora, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, yo le he dedicado todos mis libros a Pablo. Eso es verdad y yo soy testigo. Carreño, ¿dónde está Mbappé? ¿Sigue cenando? Está en Madrid, sigue cenando y mañana hay Liga, que también vamos a hablar de que mañana hay Liga, además de contar qué hace aquí Mbappé y al Khelaifi, que recuerdo que están los dos aquí. Venga, señores, nos escuchamos mañana. José Manuel García Margallo, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, un abrazo fuerte a los tres. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.